de emoción de una madre migrante tras ser rescatada junto a su bebé y su pequeño hijo en las aguas del mar Mediterráneo. Fueron encontrados por la Marina portuguesa mientras intentaban llegar en una improvisada barca hasta las costas del continente europeo. Arriesgan sus vidas y las de sus seres queridos huyendo de la violencia y la persecución de la que son víctimas en sus países de origen. Una imagen que se repite día tras día, una travesía que no siempre tiene un final feliz. Tan solo en los primeros 7 meses del año 2016 han muerto al menos 3.000 migrantes en el Mediterráneo. Y una de las poblaciones que más sufre de persecución en el Medio Oriente es la cristiana. Los terroristas del autodenominado Estado Islámico han reducido los cristianos, pasando de 1 millón en 2003 a apenas 300.000 en la actualidad. La situación de persecución religiosa que ocurre en Irak es tan intensa que la Fundación de Ayuda a la Iglesia Necesitada estima que dentro de 5 años las tradiciones cristianas en el país se van a extinguir si no hay una ayuda de emergencia a nivel internacional. Un grupo de sacerdotes iraquíes ha catalogado como un genocidio el acoso del Estado Islámico a la iglesia en países como Siria, Irak, Egipto, Pakistán e incluso en algunas partes de Europa. Pese a los esfuerzos de la comunidad internacional de velar por los derechos de quienes se atreven a confesar que son cristianos, no ha sido posible poner fin a este flagelo y cada día aumenta el número de refugiados y desplazados como resultado de las operaciones de ISIS y de la guerra para ejercer el control en Medio Oriente. De acuerdo con cifras de las Naciones Unidas, casi 4 millones de iraquíes han sido desplazados por las acciones de grupos terroristas y si la situación se mantiene, es posible que unos 3 millones más se vean obligados a dejar sus hogares este año para evitar perder sus vidas. Naciones Unidas ha encendido sus alarmas y ha asegurado que no ha logrado reunir los fondos necesarios para acabar con la crisis humanitaria. Sin embargo, los cristianos no cesan en sus intentos por expandir su fe y se muestran optimistas ante el desalentador panorama. Tal es el caso de 100 niños católicos que realizaron la primera comunión la semana pasada en la ciudad de Al-Qosh, en el norte de Irak, un lugar que sirve de hogar para muchos refugiados. 700 personas asistieron a la ceremonia que tuvo como intención invitar a los jóvenes a no dejarse intimidar por el terrorismo, a tomar acciones para luchar por sus convicciones. Sin duda complicada la situación en Irak con respecto a los cristianos y aquí en la mañana de NTN 24 hablan los protagonistas de la noticia. Vamos a saludar a esta hora en Bogotá, Colombia, al padre Luis Montes. Él es del Instituto de Verbo Encarnado y misionero en Irak. Padre Montes, un buen día, bienvenido a la mañana de NTN 24. Gracias a ustedes por la invitación. Padre, la pregunta que uno se hace cuando ve toda esta persecución de los cristianos es, ¿qué lo motivó a usted a irse a Irak, a un país en el que está poniendo su propia vida en riesgo, en el que los cristianos son perseguidos constantemente? Yo ya estaba en Medio Oriente, desde hace 20 años soy misionero allí, y estando en Medio Oriente, por escuchar el mandato de nuestro Señor que dice ir por todo el mundo a predicar el Evangelio, me preguntaron cuando terminé mi misión en Egipto si no quería ir a Irak. Ya sabían mis superiores del cariño que le tenía yo a ese pueblo y es así que me ofrecí a ir y por eso llegué en diciembre del 2010 y desde entonces estoy sirviendo a ese pueblo mártir. Padre, ¿cuál es la situación actual en Irak? Y la situación es muy dura. Desde hace 13 años hay atentados todos los días en el país, con un promedio de 20 por día, mucho antes incluso de la irrupción del Estado Islámico. Y en este momento la situación, el país está prácticamente dividido en 3, que es el Kurdistán, que es la zona más segura, aunque tiene serios problemas económicos y ha recibido a cientos de miles de refugiados. Después está la parte sur, con Bagdad de capital y al sur, que es una zona controlada por el gobierno, pero con muchos atentados. Entre 40 y 120 atentados por mes. Y después está la zona toda por el Estado Islámico, que es toda una provincia, incluyendo la ciudad de Mosul. Y bueno, la vida allí es un infierno, ¿no? Aunque ya no quedan cristianos y la verdad es que no tenemos tantos datos porque la misma gente que conocíamos de la zona tiene miedo a hablar por teléfono con nosotros porque los pueden matar por eso. No, qué horror. Ahora, ¿por qué esta persecución de ISIS a la comunidad cristiana en el mundo? El ISIS es un modo de entender los textos sagrados musulmanes, que es bastante común, no son solamente ellos. Pasa que ellos son más burdos y groseros en decirlo, pero para muchísimos musulmanes el mundo se divide en 2. La parte del Islam y la zona del Islam y la zona de la guerra.
¿Por qué guerra? Porque es un mandato de Dios para ellos conquistar todo el mundo por las armas para que sean musulmanes. Por eso es que ellos buscan la expansión. Y sus principales enemigos son siempre los cristianos, porque ellos abominan de la cruz de Cristo, ¿no? Odian la cruz de Cristo y odian lo que los cristianos representan, ¿no? A tal punto que cuando toman una ciudad, toman un pueblo, lo primero que hacen es destruir todas las cruces, incluyendo pasando topadoras en los cementerios para destruir todas las cruces. Es tanto el odio que tiene el cristianismo que odian las obras de caridad del cristianismo. Por eso las hermanas de la Madre Teresa, por ejemplo, ya tienen 2 tandas de mártires en Yemen. Ellas prácticamente hablan poco árabe, no predican con la palabra, pero las obras de caridad que hacen, los terroristas ven que eso atrae a la gente a Jesucristo y por eso las odian y las matan. Sí, padre, ¿qué tipo de atrocidades son impuestas por ISIS como castigo a quienes predican el cristianismo? Bueno, no, ellos a los que predican el cristianismo directamente los matan, ¿no? Lo que pasa es que los matan de modos muy crueles, ¿no? De acuerdo al crimen que según ellos hayan cometido. Lo que se ha visto en la toma de los pueblos de Yanú al-Nínive, de Mosul, etcétera, es durísimo, ¿no? Han quemado gente viva, han ahogado gente, han hecho explotar collares explosivos donde las cabezas se separan de los cuerpos, han crucificado gente, incluyendo niños pequeños, y han enterrado gente viva para que sufra más mientras morían, incluyendo niños, ¿no? Esos directamente son criminales bárbaros, ¿no? Sin duda. Ahora, cada día vemos, y eso lo hacíamos abriendo este espacio aquí en la mañana, como cientos de personas día a día arriesgan sus propias vidas para dejar países como Irak, como Siria y tratar de llegar a Europa. Una situación que sin duda también se ha convertido ya en un problema para el continente europeo. Usted, que conoce de cerca esta realidad que se vive día a día en el Medio Oriente, ¿cuál cree que puede ser la solución para esta crisis migratoria que ya ha tomado proporciones mundiales? Sí, la recepción de refugiados yo entiendo que es un tema importante. Pero la solución es muy simple, ¿no? Bastaría con terminar la guerra y dejarían de llegar los refugiados, ¿no? Esta guerra, si bien alimenta odios religiosos y políticos dentro de Irak, está favorecida desde afuera. Bastaría con cortarle el apoyo a los grupos terroristas, dejar de enviar armas, de comprarles el petróleo y una fuerza internacional que lo acerque un poco y la paz retornaría en poco tiempo. Gente experta ya dice que en 2 meses se terminaría, ¿no? El problema es que no se quiere terminar porque el Estado Islámico cumple una función para cierta gente y entonces eso hace que haya cientos de miles de refugiados, ¿no? Si no se termina la guerra, lo que hay que hacer habría que presionar a los países del Golfo Pérsico que están bañándose en petróleo, que reciban una gran cantidad de refugiados musulmanes. Sería una solución parcial bastante interesante. Pero ellos no quieren hacerlo y, por otra parte, Occidente no se atreve a presionarlos o no los presiona para que reciban, ¿no? Por lo cual toda la carga cae sobre Europa. Es decir, se están haciendo las cosas mal en muchos campos. Sí. Ahora, como parte de la lucha contra el terrorismo, los países de la coalición llevan a cabo bombardeos contra posiciones estratégicas yihadistas. ¿Cree usted que realmente a través de la lucha militar se va a erradicar ese extremismo? El Estado Islámico es un ejército de mercenarios, de gente criminal y que ataca y mata todo lo que puede, ¿no? La legítima defensa contra ellos hay que hacerla, ¿no? No se puede dejar que ellos sigan tomando ciudades y violando mujeres y masacrando ancianos, niños y jóvenes, ¿no? Hace falta detenerlos incluso militarmente. El problema es que esta solución es solamente un paso, porque si no se hacen las cosas bien, pronto va a surgir otro Estado Islámico y así, como ha pasado ya en el pasado, ¿no? Los grupos terroristas están basados en una ideología perversa, pero aprovechan las injusticias, grandes injusticias de la región para sumar adeptos, ¿no? Y por eso es que cobran fuerza bastante rápidamente por la cantidad de injusticias que hay en la zona. Padre Luis Montes, gracias por habernos acompañado aquí en la mañana un poco para conocer más la realidad que viven los cristianos en Irak. Un buen día para usted. A ustedes, que Dios los bendiga, muchas gracias. Amén.